Joaquín Soler Serrano, maestro en el arte de la entrevista. Siendo el primogénito de Joaquín Soler Cimarro y Antonia Serrano Palma, Joaquín nació en Murcia, España, el 19 de agosto de 1919. Desde muy temprana edad, supo cuál era su destino al verse atrapado por la literatura, las artes y por esa pasión para comunicarse que se despliega de sus palabras, que han sido emitidas por muchas emisoras de radio e incluso de televisión. Soler Serrano empezó su camino en el mundo de la radio como locutor, redactor y director en jefe de Radio Nacional de España en el año 1939 en Barcelona, una vez terminada la Guerra Civil. Alternó su trabajo radiofónico con la colaboración en periódicos y revistas como Solidaridad Nacional y Labor. Después de un breve paréntesis, se incorpora a Radio España con programas como La Vuelta a Cataluña de un locutor. En 1956 se embarcó con Rumbo a Caracas, donde por primera vez estuvo trabajando en televisión, en Televisa, actual Venevisión. Con programas como Logre su deseo, un espacio de concursos con corte familiar, y sus grandes producciones documentales como la dedicada a un aniversario de la Fundación Caracas. A su vuelta a España, pasó a formar parte de Radio Barcelona de la cadena SER. Fue en esta emisora donde la voz de Joaquín Soler Serrano quedó grabada en la memoria de los vallesanos, cuando informó de las trágicas riadas de septiembre de 1962 en la comarca y encabezó una campaña de recaudación de dinero y ayuda para los afectados por el desastre, lo que le valió un premio Ondas especial y lo consagra como el mejor locutor de España. Señores, con nuestro micrófono de mano portátil, con un cable muy largo de extensión, estamos saliendo ahora al vestíbulo de la calle de Caspe, de su casa de Radio Barcelona. Yo quería salir aquí solamente para verles. Déjenme que me acerque, por favor, aparten esos cordones. Yo quiero verles y hablar con ellos. Quiero verles y hablar con ustedes y darles las gracias por su paciencia y por su generosidad. No me lo dé a mí. Pasen por aquí, por favor. Un recibo enseguida, 1000 pesetas a este señor. Atención. Muchísimas gracias a todos. Dios les pague lo bien que se están portando. Y a usted también, señora. Perdón. Vamos a ver, señora, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos por los donativos que nos están trayendo. Quiero decirles que en Radio Barcelona estamos todos sinceramente conmovidos por estas demostraciones. Muchas gracias a todos, de todo corazón. Luego de haber triunfado en la radio española y ser considerado uno de los comunicadores con mayor prestigio de ese país, Joaquín Soler Serrano deja el micrófono de mesa por las cámaras de televisión y en 1976 obtiene la mayor oportunidad de su vida profesional gracias al programa A Fondo, un espacio que por su contenido se colocó como el favorito de toda España. El género de la entrevista fue utilizado para saber un poco sobre los personajes más reconocidos a nivel mundial. El programa Fondo es uno de los programas televisivos que representa en su totalidad lo que viene a ser el periodismo literario como género, ¿no? Como hecho periodístico. En este caso, fundamentado en el audiovisual, plantea todo un imaginario donde la literatura, las artes y la ciencia es el centro fundamental del tema, lo que viene a representarse pues como el tema central de la programación. Dado a conocer el 16 de enero de 1976 a través de la segunda cadena de televisión española, A Fondo fue un programa que demostró la importancia de la integración de la relación fuera de cámaras entre entrevistador y entrevistado, presentando entre sus principales aciertos su preparación, en otras palabras, las actividades desarrolladas en los momentos previos a la entrada al estudio de grabación. Queremos darle la bienvenida más cordial, decirle a todos sus lectores incondicionales de este país cómo nos gusta tenerle aquí y verle de cerca y asomarnos un poco a su mundo hasta donde usted nos lo permita
porque las gentes cuentan que usted es hombre más bien atrincherado detrás de muchas precauciones y prevenciones. Es una cosa de nerviosismo, ya la cita de hoy me estropeó la noche de ayer, porque sabía que venía esto y no sabía qué iba a pasar, cómo me iba a comportar yo, si iba a estar bien, si iba a estar mal, ¿no? Pero como he sentido un ambiente muy amistoso desde el día de ayer, con usted y la niña germana, la teutona, ¿no? Entonces me siento muy cómodo, en este momento estoy muy bien. Nos alegramos mucho y eso es lo que deseamos, porque en definitiva no se trata más que de interesarnos por usted y por saber más cosas de usted. Todo el pensamiento general de lo que es a fondo, todo lo que representa el programa como hecho, como un todo, está ideado bajo esa modalidad de la entrevista propia de el periodismo, pero con los elementos completamente diseñados hacia la literatura. Y eso lo podemos ver, o enfocados en lo que es el marco de la literatura, y eso lo podemos ver en las preguntas, la manera como va llevando al entrevistado, la forma en que va desarrollando la conversación, en que va haciendo pequeñas o generando pequeñas conclusiones o pequeñas interrogantes abiertas para que el entrevistado se sienta no solamente a gusto, sino que pueda desarrollarse en esa entrevista en toda su plenitud. La cotidianidad era precisamente la nota dominante de las inolvidables entrevistas en blanco y negro de Soler Serrano a personajes como Josep Pla, Jorge Luis Borges, Cortázar y Salvador Dalí, entre los más de 400 que se sentaron frente a él. Él decía que una persona siempre te va a decir lo que tú no sabes de ella cuando tú lo investigas en el momento de tú hacer una preentrevista. Y entonces, y él armaba ya como que la sinopsis de lo que le iba a preguntar. No se salía de ese esquema. Al menos que la persona obviamente te da otra cosa y como que se iba la entrevista hacia otro lado, ¿no? Justamente esa parte previa que Joaquín Soler Serrano nos deja como legado para el periodismo y para la propia literatura, en cuanto a la investigación sobre el personaje, el que se está basando, el que está trabajando en ese momento a fondo en el programa, está justamente ideado para conocerlo, para manejarlo, para posteriormente en esa entrevista entonces poder manipular el fin y el objetivo único, que es conocer al personaje, la obra en profundidad del personaje, desde la propia óptica del personaje, y en definitiva es uno de los trabajos de periodismo literario más completo, más complejo y más extenso que podemos conseguir a través de lo que audiovisualmente estamos acostumbrados a recibir, sobre todo en este género de la entrevista. Yo no sé dibujar, yo que para escribir no soy nada ingenuo, para dibujar soy muy ingenuo, es una compensación. He podido encontrar 2 dibujos tuyos. No me digas. Sí, señor. ¿Cómo? Ah, secreto. Y laberintos también tengo uno. A ver. En forma de pañuelo. Es un poema sí, en forma de laberinto rodeado de estas hojas. De estas hojas que son ojos. ¿Y dónde has sacado eso? Bueno, y además sé que has dibujado también... ¿De dónde has sacado? Son rarísimos. Vestido, son rarísimos. Fruto de nuestras investigaciones previas. Nos sentimos especialmente felices esta noche porque hemos culminado una larga tarea, una pesquisa, como dirían los aficionados a la literatura policial, detrás de uno de los más grandes escritores de nuestro tiempo, Julio Cortázar. Una pesquisa que se inició por los trámites normales, los canales telegráficos, telefónicos, postales, que fue después seguida de una persecución a través de la geografía, visitando una casa de campo que tiene en Segnon, casa que encontramos en ese instante absolutamente deshabitada, porque Cortázar había volado hacia México. Después en Nairobi, no sé cuántos viajes más, por fin un encuentro en la Feria del Libro de Frankfurt, y Julio, que aunque se resistía al principio tenazmente, aceptó por fin venir a estar aquí conversando con nosotros acerca de sí mismo y de su obra.
Lo agradecemos mucho, querido Julio Cortázar. Muchas gracias por venir. La espera ha sido larga, pero valía la pena. Bueno, pues aquí me tienes. No solamente se dedicó a estudiar en profundidad a sus invitados, sino que al mismo tiempo decidió estudiarlos desde las vías informales y formales. Es decir, los conoció, compartió con ellos, vio las visiones del mundo, leyó sus obras por otra parte, o vio sus pinturas o escuchó sus canciones, ¿bien? Pero también se encargaba por aproximados espacios de 3 meses a leer absolutamente todo lo que pudiera llegarle a nivel de ensayos, a nivel de trabajos de investigación de estos personajes, de estas personalidades, y al mismo tiempo idear, como debe hacerlo la entrevista, generarse pues esas interrogantes que pudiera tener el común espectador, el común hombre que recibe el trabajo de estos hombres del mundo de las artes, del mundo de las letras o de las ciencias, pero sin tomar las banalidades, las trivialidades, lo informal. Realmente yo considero que el programa A Fondo es uno de los programas más representativos que existen hoy en día en cuanto al periodismo literario se refiere. De hecho, podemos decir que Joaquín Soler Serrano es uno de los máximos exponentes del periodismo literario en cuanto al, específicamente el género de la entrevista en la actualidad. Su secreto, tiempo para conversar, paciencia para oír y conciencia de que el protagonista es el entrevistado. Y él tenía una forma muy particular de hacer las entrevistas. Cuando él me contaba que cuando él trabajaba en la TV Española haciendo el programa Fondo y otros programas que él hacía, él necesitaba conocer muy de cerca a la persona. Hay personas que las cuales por la forma del trabajo, si era Kissinger o si era un político, no tenían la oportunidad, pero la gran mayoría investigaba mucho en la persona, pero antes de hacer la entrevista del programa de televisión, él se entrevistaba personalmente con ella. Conversaban, él sacaba sus apuntes a raíz de esas entrevistas, o sea, él preparaba un material en vivo de la persona antes de entrar a la grabación. Él llegó a hacer películas de entrevistas cuando se trabajaban 16 milímetros. Entonces ahí él decía que él entraba en la moviola y le hacía desastre. Todo el mundo le tenía miedo al canal en TV Española. Oye, ahí viene Joaquín, eso es un día completo de editarle todo lo que tiene que editar. Sentado frente a frente en el filo del sillón, preguntando lo pertinente, sin prisas, dejando transcurrir el silencio, si era necesario, logrando crear casi toda la intimidad que permite la televisión. Es inevitable que hablemos de un hermano anterior a usted y que murió. Sí, murió de meningitis y parecía que daba pruebas de una gran inteligencia. Y entonces eso creó un mito que el doctor Pierre Romaguera ha escrito un libro, o le está escribiendo, sobre los dioscuros. O sea que me hicieron una cosa muy buena y muy terrible al mismo tiempo. Mi familia me llamó el mismo nombre que el hermano muerto, Salvador. Y entonces yo estaba terrificado, tenía el terror de ese hermano muerto, y para diferenciarme del hermano muerto tenía que cometer todas esas excentricidades para afirmar constantemente que yo no era el otro hermano muerto, que yo era Dalí, el Dalí vivo. ¿El nombre cree usted que de alguna manera le ha marcado el llamarse Salvador? El hecho que el otro se llamaba Salvador. Eso sí, seguro. Pero independientemente de eso, no ha significado nada en especial. Francisco Pujols ha dicho que Salvador, como su propio nombre lo indica, está destinado a salvar la pintura moderna de la confusión y del caos. Aunque su vida profesional se desarrolló en su mayoría en España, los años que vivió en Venezuela también fueron bastante productivos, haciendo aportes en el área documental, tratando de una forma magistral temas cotidianos. Era extremadamente creativo a nivel de lo que era hacer documentales y mostrarle a la gente de la forma más sencilla, cómo se hacían las cosas, cómo vivía la gente.
Me acuerdo una vez que nosotros hicimos un programa sobre los toreros y entonces él fue a Maracay, a la Plaza de Toros, hizo una investigación, total que realizó casi 2 programas de una cosa tan sencilla como esa, que normalmente hay muchos documentales de ciertos temas, pero yo creo que el tratamiento de que él le daba era muy especial porque primero era una persona extremadamente preparada. Este es un lugar maravilloso. Estamos contemplando una de las plazas de toros más bellas del mundo. Es la Plaza de la Maestranza, después apellidada César Girón, de la ciudad de Maracay. Estamos ahora en el centro geométrico del ruedo de esta Plaza de la Maestranza de Maracay, César Girón. Estamos viendo estas estupendas gradas, este graderío del Coso. ¿Cuántas personas pueden ser alojadas aquí? Aproximadamente 7.500 personas. Decía que él amaba Venezuela, que él cuando vino a trabajar aquí con la TV española, con un intercambio que se hizo, dijo que se enamoró. De hecho, su lugar de trabajo era el Hilton, el Caracas Hilton. Tenía una oficina ahí que le dio la Embajada de España, pero vivía siempre en Maracay, entre Maracay y Valencia, donde tenía su familia. Joaquín Soler Serrano, tristemente, falleció el día 8 de septiembre del 2010, luego de padecer Alzheimer durante algunos años, mas nos dejó un legado de trabajos que sirvieron de inspiración a muchos entusiastas de la cultura hispanoamericana y mundial. El legado que Joaquín Soler Serrano entonces nos ha dejado a través del programa A Fondo es pues de total valor, no solamente para la televisión española, sino para la televisión del mundo, para la humanidad entera. No solamente por las personalidades que logró reunir en esos 27 programas, en ese seriado, haciéndole total honor a lo que la entrevista como parte del periodismo literario es, sino que la humanidad entera tiene en esos 27 programas, en esos archivos de A Fondo, el valor de toda la cultura latinoamericana, hispanoamericana, iberoamericana del mundo, a nivel de las artes, la literatura y las ciencias. Las 27 entrevistas que conformaron A Fondo entre 1976 y 1981 fueron recuperadas, editadas y llevadas al formato DVD para ser distribuidas por Editrama, ofreciendo un contenido extra de menús interactivos, selección de escenas, fragmentos de la entrevista, biografía, bibliografía selecta y otras recomendadas y enlaces a páginas web relacionadas con los personajes. Pues hablemos entonces del catalán, puesto que usted nos llevó hacia eso. ¿Cómo es el catalán? Bueno, el catalán es un ser que, en fin, que se ha pasado la vida siendo un español 100% y le han dicho que tenían que hacer otra cosa. A partir del concierto de Aranjuez se convierte en la autoridad musical por excelencia de este país, un poco en el centro del mundo musical español. Tuve mucha suerte con esta obra. Yo nunca creía, aunque a mí cuando yo la estrené, lo digo porque es verdad, me quedé realmente encantado. Un material muy importante para ser analizado a nivel de las universidades, a nivel de las bibliotecas, al nivel visual, con las herramientas con que se contaba en esa época, haber hecho esos contenidos, yo creo que deberían tratar de conservarse lo que más se pueda. Hay que construir, creo yo, entrevistadores de esa talla como Joaquín. Creo que hace falta un poco más de eso, un poco más formal. Mira, realmente hablar de trascendencia, de legado, pues es infinito, ¿no? Tardaríamos mucho tiempo, pero pues él ha sido reconocido por la UNESCO, ¿okay?, como patrimonio, y sin irnos muy lejos, ahorita el 30 de octubre se acaba de crear un premio para los medios audiovisuales, radio y televisión, específicamente en su honor, con su nombre, los premios Joaquín Soler Serrano. Así que, bueno, ahí tienes como para pensar un poco su trascendencia y realmente su importancia para todos los involucrados en esta área, periodistas, literatos,
críticos. Joaquín Soler Serrano, maestro en el arte de la entrevista.